Que el Señor les bendiga, apreciables hermanos y amigos. En este día domingo 9 de agosto le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que nos ven por el canal de YouTube. Sean bienvenidos. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poderte buscar, por la oportunidad que nos das de poder exaltar tu nombre y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias por el aire que tú nos permites respirar. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú tienes con cada uno, con cada familia, con cada hogar, Señor, de nuestros hermanos en la iglesia, de nuestros vecinos, poderoso Dios. En esta hora te bendecimos, Señor, y exaltamos tu nombre. Pedimos, Señor, que puedas llegar a aquellos hogares donde hay dificultades, donde hay enfermedad, donde hay alguna situación dura, Señor, una situación difícil. Que tu gracia, que tu misericordia, que tu poder se mueva y les ayude y les sostenga y les bendiga y les fortalezca su vida, Señor. En esta mañana toda la honra y la gloria, la majestad y el poder es para ti, glorioso Jesús, porque tú mereces que nuestros labios exalten tu nombre, que nuestras vidas bendigan tu nombre, glorioso Dios. Gracias, poderoso Jesús. Gracias, Señor. Vamos a escuchar la palabra del Señor en los labios del pastor. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga en esta preciosa y maravillosa mañana. Un día especial, un día de domingo, en el cual Dios nos lleva a su santa palabra y Dios nos lleva también para proclamar y anunciar el glorioso evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 18. La Escritura nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Impresionante, amados hermanos y amigos. Quiero proponerles algo. Camine hacia la cruz de Jesús. Camine hacia la cruz de Jesús. El apóstol Pedro, en el texto que hemos leído, escribe como un testigo ocular de los hechos. ¿Qué habrá sentido al ver la muerte de Cristo? ¿Qué habrá sentido el apóstol? Él escribe como alguien que presenció, que contempló la gloria de Dios, como lo expresa la Escritura en Segunda de Pedro. Él vio su magnífica gloria. El dolor del apóstol al haber contemplado aquella escena, aquella imagen de la muerte de Cristo, pudo haber sido insoportable. Hermanos, cuán importante es la fe, cuán importante es conocer las Escrituras, cuán importante es conocer el poder de Dios. Hay un dicho que expresan las personas: las apariencias engañan. Por supuesto que sí, las apariencias engañan. El hombre o la mujer no es o no representa lo que realmente hay en lo profundo de su corazón. Algunos creyeron que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, ello representó una derrota, pero en realidad no fue así. Fue un gran triunfo. Hace 2000 años, cuando Cristo estaba allí en el Gólgota, en el monte Calvario, la Escritura nos dice en Colosenses 2:15, revelándonos y mostrándonos este gran triunfo de Cristo, la Escritura nos dice: despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente. Mire qué lindo, triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos capítulo 2, versículo 14, la palabra del Señor nos dice: destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es, al diablo. Destruyó por medio de su muerte gloriosa Jesucristo al que tenía. Jesucristo venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por ello nos gloriamos en la cruz de Cristo. Por ello nos deleitamos en la cruz de Cristo. ¿En qué sentido, apreciables hermanos y amigos, en qué sentido la muerte de Cristo fue un gran triunfo? En este texto Pedro señala tres cosas. Tres cosas señala el apóstol. En primer lugar, Cristo triunfó sobre el pecado. Cristo triunfó sobre el pecado. Primera de Pedro 3:18 dice, padeció una sola vez por los pecados. Desde el pecado de Adán y Eva, la raza humana ha vivido bajo el dominio del pecado, el cual ha destruido vidas, separándonos de Dios, trayendo juicio y condenación. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 nos dice la Biblia que Cristo murió por los pecados. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Vea qué maravilloso, qué precioso. Cristo cargó en él el pecado de todos los seres humanos. Allí cargó Cristo la homosexualidad, el lesbianismo, la desgracia, la miseria, la drogadicción. Allí pagó el precio de las maldades, de los delincuentes, de los narcotraficantes, de las personas que extorsionan. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario del hechicero, del brujo, del homicida, del suicida, del ladrón, del más vil pecador. Cristo pagó en la cruz del Calvario. Por supuesto que Dios nos ha dado la vida y Él no quiere que nadie se quite la vida, por supuesto, porque Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en Romanos capítulo 8:3. ¿Cuál fue el resultado de que Cristo llevase en su cuerpo los pecados de toda la humanidad? Romanos capítulo 8 versículo 3 nos dice que Cristo condenó al pecado en su cuerpo. Cristo condenó al pecado en su cuerpo. Romanos capítulo 6 versículo número 6 nos dice que el cuerpo de pecado fue destruido. El cuerpo de pecado fue destruido. Es algo impresionante. Es una escena gloriosa. El milagro de la salvación se estaba ejecutando en la cruz del Calvario. Y allí Cristo pagaría por las maldades de todos los hombres. Y allí Cristo realizaría un evento, un acto glorioso, sorprendente, impactante, sobrenatural, derramando sangre, sangre preciosa que nos da la vida. En 2 Corintios 5:21 nos dice que Cristo limpió el pecado, que somos hechos justicia de Dios en Cristo. Cristo pagó por el pecado de ustedes, apreciables hermanos, amigos. Quizás hayan personas, o más bien dicho, sé que habrán personas que nos van a escuchar, que nos van a ver, que están perdidas en la desgracia, que están perdidas en la corrupción, en la contaminación. Sin embargo, hay un Dios que nos dice en San Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación cuando muere, pasa de la muerte a la vida. Es impresionante. Dios es eterno, es incomparable. Por ello, Jesucristo gritó, consumado es. San Juan 19:30 nos dice la Escritura que el Cordero de Gloria gritó en la cruz del Calvario, consumado es. Y habiendo dicho esto, expiró, se entregó.
por ustedes, apreciables amigos de esta localidad del barrio San Jacinto, habitantes del Salvador y habitantes del mundo entero. Cristo murió por nosotros. Hay una palabra de restauración, de rescate y de salud para los que me estén escuchando, para los que podrán o puedan verme. Hay una esperanza maravillosa. Pero ¿cómo sabemos que Cristo triunfó sobre el pecado? Hay dos maneras. En el momento que murió, algo dramático ocurrió en el templo. Oiga, algo sorprendente sucedió en el templo. Mateo 27, versículos 50 y 51 nos dice que el velo se rasgó en dos. ¿Cuál es el significado de ello? El problema del pecado había sido eliminado y era posible entrar en la presencia de Dios. El velo se rasgó en dos. Y ya no necesitamos formas mediáticas. Ya no necesitamos un medianero o una medianera. Cristo Jesús, dice la Escritura, Cristo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Ello nos expresa la palabra del Señor en Primera de Pedro o en Primera de Timoteo, perdón. La Escritura nos dice en Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vea qué lindo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo tuvo que morir una vez. Fue suficiente para santificarnos. Fue suficiente para regenerarnos. Fue suficiente, amados hermanos, para justificar al hombre, para declararlo absuelto. Vea que en Cristo Jesús hay una oportunidad de vida. En Cristo Jesús hay una oportunidad de salvación. En Cristo Jesús hay respuesta para las necesidades del alma. Apreciable amigo y hermano que me escuchas, en Cristo Jesús hay salvación. En Cristo Jesús hay respuesta. En Cristo Jesús hay una seguridad de vida. En Cristo Jesús hay una esperanza. En Cristo Jesús hay libertad. Él tiene el poder para hacer grandes cosas. Hebreos 10:14 nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por ello la muerte de Cristo, como lo expresa Primera de Pedro 3:18, fue para llevarnos a Dios. ¿Eres consciente de esa victoria que hizo Jesús sobre el pecado? Cristo triunfó sobre la muerte. En segundo lugar, Cristo triunfó sobre la muerte. Es maravilloso. Primera de Pedro 3:18, en la parte B del versículo nos expresa, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La mayoría de los seres humanos tienen miedo a la muerte. La mayoría de las personas expresan temor a la muerte. ¿Pero por qué este miedo? Quizás tristeza de dejar esta vida, el temor de sufrir, quizás la incertidumbre del más allá. Pero Cristo triunfó sobre la muerte, apreciables amigos y hermanos. Cristo triunfó sobre la muerte. Y vea que Él pagó un precio grande. Cristo triunfó sobre la potestad que tenía la muerte. ¿Cómo sabemos? Por la apertura de los sepulcros. Mateo 27:52 nos dice la Escritura que cuando Cristo murió, los sepulcros se abrieron. Lo sabemos por la apertura de los sepulcros justo cuando Cristo murió. Pero ¿por qué el creyente muere? Porque nuestros cuerpos son mortales. Nuestros cuerpos son mortales. Qué precioso es saber que a esta hora hay personas, yo puedo ver algunas personas que son amigos y tienen sus Biblias en las manos. Qué bueno que puedan leer la palabra del Señor. Lea la Escritura en su casita y apreciemos la palabra de Dios.
hay ciertas cosas que resultan de la muerte de Cristo. El creyente y el amigo que venga a Jesús no tendrá temor a la muerte. La muerte ya no será una incógnita. El creyente y el que viene a Jesús no tendrá temor al juicio de Dios. La humanidad está experimentando un juicio tremendo. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 3 del 18 al 22, nos relata un acontecimiento en el cual solamente 8 personas fueron salvadas por agua, dice la Biblia. En este tiempo habrán de morir cientos y miles de personas y no nos gozamos por ello. Sin embargo, el llamado de Dios es que aunque venga la muerte, que aunque venga la enfermedad, que caminemos hacia la cruz, que nos volvamos a Jesús, que nos arrepintamos, que nos entreguemos, que nos consagremos, que nos volvamos al Cristo, al Hijo del Dios viviente, que nos volvamos al que tiene poder y autoridad de hacer grandes cosas. Venga Jesús, atienda a Jesús. Nadie le podrá atender como lo hace el Maestro. Nadie le podrá salvar como lo hace Jesús. Nadie le escuchará como Dios lo puede hacer. Nadie le verá a usted como solamente el Dios eterno puede verle. Creo que hay poder en Cristo Jesús. Los amigos, las personas que me ven, pueden decir conmigo: hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. La Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Es por ello que estamos aquí. He sentido un desafío de Dios para predicarles a mis amigos y amigas de esta comunidad, de este barrio, y anunciarles que Jesucristo es el Señor. Lo hemos hecho por mucho tiempo y Dios me ha desafiado para que les predique al Rey de Gloria, al que puede alcanzarles, al que puede salvarles, al que puede redimirles y darles vida. Vea, apreciable hermano y amigo, usted debe saber que la muerte no es el fin. La muerte es una puerta para una mejor vida. San Juan 11, 25 y 26, la Escritura nos dice algo maravilloso. El Señor le respondió a Marta y le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, como lo expresa la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo es quien puede restaurar y volver a la vida. Él llama las cosas que no son como que si fuesen. Él es el maestro por excelencia. Él es el doctor por excelencia. Él es el arquitecto por excelencia. Dios bendiga a las personas que están en primera línea, a nuestros doctores, nuestras enfermeras, las personas de nuestra Fuerza Armada, las personas que están atendiendo las necesidades en primera instancia. Que Dios les bendiga, que Dios les recompense. Pero lo más importante también para ustedes que están en primera línea es que vengan a Jesús y que caminen hacia la cruz y que se entreguen al glorioso y poderoso Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Eres consciente de esta victoria de Cristo sobre la muerte? Camina hacia la cruz de Jesús. En tercer lugar, Cristo triunfó sobre Satanás. Cristo triunfó sobre Satanás. Hebreos capítulo 2, versículo 14 nos dice la palabra de Dios: destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo había profetizado esta victoria. San Juan capítulo 12, versículo 31 nos dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario, y como lo expresa Colosenses 2:14 también, y como lo expresa la Escritura, Cristo pagó el precio. San Juan 3:16 nos dice la palabra de Dios:
porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino que Dios envió al mundo a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nuevamente les comparto un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje de restauración, un mensaje de autoridad, un mensaje de supremacía, que el Verbo eterno se hizo carne, descendió desde los cielos y habitó entre nosotros, dice San Juan 1:14, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito, Hijo del Padre, lleno de toda gracia, lleno de toda verdad. Hermanos y amigos, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, te quiere ayudar. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, te quiere alcanzar. El Verbo eterno de Dios te quiere reconciliar. Hay una palabra de esperanza en este día domingo. Hay una palabra de salud. Hay una palabra que da fuerza. Hay una palabra de reconciliación, de libertad. Aleluya, de poder, y está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Cristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. ¿Eres consciente de esos grandes triunfos que Cristo hizo en la cruz? ¿Goza usted de una comunión con Dios a esta hora? ¿Cómo está? ¿Se encuentra en una situación difícil con Dios, de pecado, de maldad? Venga Jesús, vive sin temor a la muerte, vive sin temor a Satanás. Cristo venció para darnos una vida nueva, una vida eterna, un anticipo del cielo aquí en la tierra. Cristo venció con poder y autoridad. Cristo es el que tiene una palabra de restauración. Es por ello que quiero invitar a nuestros apreciables amigos a esta hora y hermanos que me escuchan, para que puedan caminar hacia la cruz de Jesús. Apreciables amigos y hermanos que a esta hora me oyen, caminen hacia la cruz de Jesús, caminen hacia la gracia de Dios. Cristo en nosotros, dice la Escritura, es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de vida. Ya no desfallezca, ya no languidezca, ya no se esté tirando a la desgracia. Hay una felicidad en Jesús, hay gozo en Jesús, hay un nuevo despertar en Jesús, hay alegría en Jesús, hay vida en el Dios eterno, en el Cristo que tiene poder. Hay vida. Hermanos que me escuchan, si hay alguien en esta hora, apreciables amigos o hermanos que me escuchan, si hubiese una persona que desee reconciliarse con Dios, o si hay alguna persona que necesite aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, le invito para que pueda caminar hacia la cruz. Alguna persona que desea acercarse a este lugar, Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el buen pastor, Jesucristo es la luz del mundo, Jesucristo es la verdadera comida. Venga Jesús en este precioso momento, venga Jesús en esta preciosa hora. Si hay alguien, levante su mano. Veo que hay algunas personas en el sentido contrario a este púlpito. Si hay alguna persona, hágamelo saber, que necesite a Jesús, que necesite recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Si no, vamos a orar. Quiero que hagamos una oración y que clamemos al Señor y que le pida a Dios juntamente conmigo. Señor Jesús, en esta hora te entrego mi corazón. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, restaura mi vida,
reconcilia mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Te confieso como mi Rey, mi Dios y mi Salvador. Hoy en esta mañana vengo y camino hacia la cruz. Hoy en esta mañana vengo y camino hacia Jesús. Creo que en Él hay salvación, perdón de pecados y vida eterna. Creo que Él me puede levantar, me puede sostener y me puede restaurar. Creo en el poder glorioso de la sangre de Jesús. Creo en el poder glorioso del Evangelio de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias por reconciliarme con el Dios eterno. Gracias por aceptarme, Jesús, Hijo de Dios. Muchas gracias. Gracias por tu sangre. Te he recibido en esta hora como mi Señor y Salvador. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Cordero de Gloria. Muchas gracias. Quiero expresar gratitud a mis amigos, vecinos. Les amamos en Cristo Jesús. Cristo les ama por excelencia. Por supuesto, Él es el Rey de Gloria. Invitarles para que escuchen nuestras predicaciones. Aparecemos allí como Iglesia Salim AD. Las personas que nos quieran escuchar en YouTube, escuchen la palabra. No lo hacemos por otra cosa, sino para que usted sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Es por ello que quiero recomendarle en última instancia, camine hacia la cruz de Jesús.